Juan Pablo I solo gobernó la Iglesia 33 días antes de ser encontrado muerto en su habitación. Un simple infarto o una conspiración para silenciarlo. Descubre los oscuros secretos detrás de su muerte, los enemigos que incomodó dentro del Vaticano y las teorías que apuntan a la mafia, la masonería y el escándalo del Banco Vaticano. Se dice que Juan Pablo I planeaba reformar el Banco Vaticano, que en ese tiempo estaba envuelto en escándalos de corrupción y presuntos vínculos con la mafia italiana. Se cree que su intención de destituir a ciertos cardenales y miembros de la curia romana pudo haberlo puesto en peligro. El Banco Vaticano, en esa época, estaba involucrado en el blanqueo de dinero, fraude financiero y la financiación de actividades ilegales. Se sospecha que parte de sus recursos terminaron en manos de la mafia, en especial de la Cosa Nostra y la logia masónica. Se han documentado transacciones sospechosas que involucran miles de millones de dólares desviados de fondos eclesiásticos hacia operaciones ilícitas. Entre las denuncias más graves se encuentran lavado de dinero proveniente del crimen organizado, fraudes bancarios millonarios, especialmente en el caso del Banco Ambrosiano, desapariciones de fondos destinados a misiones y caridad. Esta red de corrupción estaba protegida por el arzobispo Marcinkus, quien tenía gran influencia dentro del Vaticano y evitó ser extraditado a Italia gracias a su inmunidad diplomática. Cuando Juan Pablo I asumió el papado el 26 de agosto de 1978, se encontró con informes preocupantes sobre la corrupción dentro del Banco Vaticano. Se dice que quedó horrorizado por el grado de malversación de fondos y los intereses ocultos dentro de la curia romana. Entre sus planes estaba destituir a Marcinkus y a otros funcionarios implicados en los escándalos financieros, auditar las cuentas del Banco Vaticano para exponer la corrupción, poner fin a los lazos con la mafia y grupos masónicos dentro del Vaticano. Algunas fuentes sugieren que Juan Pablo I tenía listo un decreto con los cambios financieros, pero nunca pudo firmarlo, ya que murió inesperadamente el 28 de septiembre de 1978, solo 33 días después de su elección. A quienes más incomodaba el Papa Juan Pablo I eran: 1. La cúpula financiera del Vaticano. Uno de los grupos más afectados por las reformas que planeaba Juan Pablo I era la cúpula financiera del Banco Vaticano, IOR, Instituto para las Obras de Religión. Durante su breve pontificado, el Papa había recibido información alarmante sobre corrupción, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Se dice que Juan Pablo I quería destituir a Marcinkus y limpiar el Banco Vaticano de corrupción, lo que habría puesto en peligro los intereses de poderosos banqueros y mafiosos. Juan Pablo I era visto como un papa progresista, con ideas que podían desmantelar las estructuras de poder de la curia romana, el órgano administrativo del Vaticano. Algunos cardenales y obispos no aprobaban su estilo de liderazgo ni sus ideas de transparencia. Era un papa contrario a los lujos y el poder eclesiástico excesivo. Planeaba una reestructuración en los altos mandos del Vaticano, afectando a influyentes figuras. Se rumorea que ya tenía una lista de cardenales a los que quería remover por corrupción o mal manejo de fondos, lo que generó tensión en el Vaticano. La logia masónica P2 era una sociedad secreta italiana que tenía influencia en la política, la economía y el Vaticano. Se ha comprobado que figuras clave dentro del Banco Vaticano tenían conexiones con esta organización. Licio Gelli, líder de la P2, tenía vínculos con la mafia y con los escándalos financieros del Banco Vaticano. La P2 infiltró el Vaticano para proteger intereses financieros y políticos. Juan Pablo I descubrió estas conexiones y quería eliminarlas, lo que ponía en riesgo a varios miembros de la logia. Juan Pablo I tenía una visión más pastoral y cercana al pueblo, lo que podía incomodar a sectores ultraconservadores dentro de la Iglesia Católica. Quería suavizar posturas rígidas sobre ciertos temas morales. Buscaba una iglesia más humilde y menos burocrática. Se oponía a la corrupción y el abuso de poder dentro del Vaticano. Algunos obispos y cardenales vieron esto como un peligro para la tradición de la Iglesia y se resistieron a sus cambios. El crimen organizado, especialmente la Cosa Nostra siciliana, tenía negocios con el Banco Vaticano y otros sectores de la Iglesia. El Banco Vaticano facilitaba el blanqueo de dinero de la mafia. Se cree que la mafia financió operaciones secretas con el Vaticano. Si Juan Pablo I cerraba el acceso de la mafia a estos fondos, representaba un grave peligro para sus operaciones criminales. Uno de los puntos más controvertidos y que ha alimentado el misterio en torno a su fallecimiento es la ausencia de autopsia, así como la posible manipulación de pruebas que podrían haber
haber arrojado luz sobre las verdaderas causas de su muerte. Juan Pablo I fue encontrado sin vida en su cama en la madrugada del 29 de septiembre. La versión oficial del Vaticano indicaba que falleció de un infarto al miocardio mientras dormía. Sin embargo, esta afirmación se hizo sin que se realizara una autopsia, lo que generó una ola de sospechas dentro y fuera de la Iglesia. Uno de los aspectos más inquietantes de este caso es la negativa del Vaticano a practicar una autopsia. Según la versión oficial, se decidió no realizarla porque en Italia, en aquel momento, no era un procedimiento obligatorio para personas fallecidas de manera aparentemente natural. Sin embargo, dada la importancia del fallecido y la brevedad de su pontificado, muchos consideran que se trató de una omisión deliberada. Algunos expertos en derecho canónico han señalado que la Iglesia tenía la autoridad para ordenar una autopsia, especialmente si existían dudas sobre las circunstancias de la muerte. Sin embargo, en este caso, se optó por una rápida declaración de muerte por causas naturales y se procedió al embalsamamiento del cuerpo en un tiempo inusualmente corto. Las versiones sobre quién encontró el cuerpo de Juan Pablo I varían. Según la versión oficial, fue su secretario personal, el padre John Magee, quien lo halló muerto en su habitación. Sin embargo, más tarde se supo que en realidad fueron las monjas encargadas de la residencia papal quienes lo encontraron, lo que generó dudas sobre la veracidad de la información proporcionada por el Vaticano. Otro punto de controversia es el misterioso vaso de agua que, según algunas fuentes, estaba en su mesita de noche y que posteriormente desapareció sin explicación alguna. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que el vaso podría haber contenido alguna sustancia tóxica. El embalsamamiento del cuerpo de Juan Pablo I se realizó con gran rapidez, lo que impidió la posibilidad de realizar estudios forenses posteriores. En muchos casos de muertes súbitas e inesperadas, las autoridades suelen ordenar exámenes detallados para descartar cualquier posible irregularidad. No obstante, en este caso, la prisa por conservar el cuerpo y proceder con los ritos funerarios alimentó aún más las dudas sobre la causa real de su fallecimiento. Normalmente, en casos de muertes inesperadas, se realizan estudios post-mortem para descartar cualquier tipo de irregularidad. Sin embargo, en el caso de Juan Pablo I, el Vaticano ordenó su embalsamamiento en un tiempo inusualmente corto. El procedimiento fue realizado aproximadamente 24 horas después de su muerte, sin permitir una investigación médica más profunda. El embalsamamiento tiene como propósito la conservación del cuerpo para su exhibición en ceremonias fúnebres, pero su aplicación prematura puede alterar o eliminar pruebas importantes sobre la causa del fallecimiento. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si se intentó ocultar algún elemento crucial. Desde la perspectiva oficial, el Vaticano justificó la rapidez del embalsamamiento por razones de protocolo y conservación, evitando así una posible descomposición prematura del cuerpo en el clima de Roma. Sin embargo, los críticos sostienen que este procedimiento acelerado evitó cualquier examen que pudiera haber identificado signos de envenenamiento u otra causa sospechosa de muerte. Otro factor a considerar es la ausencia de una autopsia oficial. Si bien en Italia no se requería autopsia obligatoria en casos de muerte natural, la prisa en embalsamar el cuerpo refuerza las sospechas de quienes creen que se buscaba borrar cualquier indicio forense que pudiera arrojar una conclusión diferente a la versión oficial. Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es la falta de documentación precisa sobre el embalsamamiento de Juan Pablo I. No existen registros claros de los productos químicos utilizados en el procedimiento ni de los profesionales que lo llevaron a cabo. Esta falta de transparencia ha llevado a especulaciones de que se trató de una medida deliberada para impedir futuras investigaciones. Por otro lado, la rapidez con la que se llevó a cabo la ceremonia fúnebre y el hecho de que no se permitiera un análisis independiente del cuerpo refuerzan la idea de un encubrimiento. Algunos expertos en medicina forense han señalado que, con un examen post-mortem adecuado, se podría haber determinado si Juan Pablo I falleció por un infarto, como se afirmó oficialmente, o si hubo alguna otra causa no revelada. Quedarán quienes crean y quienes no, sobre la teoría de la muerte natural del Papa Juan Pablo I, 33 días después de pontificado, con una ruta tan clara que tenía el Papa. Todo esto deja un sinsabor,
queda una sensación de querer saber algo más. Quien siguió ante su muerte fue el Papa Juan Pablo II, quien fue una figura carismática, diplomática y conciliadora de la Iglesia con muchas religiones y culturas distintas a la católica. Su labor se centró en llevar el Evangelio al mundo. En cuanto a los temas administrativos del Vaticano, el Papa no fue crítico ni siguió la línea que quería traer el Papa Juan Pablo I, más bien se centró en llevar la palabra de Dios al mundo de forma personal, y dando ejemplo, como lo fue aquella vez que visitó al turco Ali Akka, persona que le hizo un atentado contra su vida, en plena plaza pública, y que terminó perdonándolo ante la mirada del mundo. En definitiva, la negativa a realizar una autopsia y las inconsistencias en los relatos de los testigos han hecho que la muerte de Juan Pablo I siga siendo un tema de debate más de 4 décadas después. ¿Se trató de una decisión basada en la tradición eclesiástica, o existieron intereses ocultos para evitar que se descubriera la verdad? Hasta el día de hoy, la falta de pruebas concretas impide llegar a una conclusión definitiva, pero lo cierto es que la opacidad con la que se manejó el caso sigue avivando teorías sobre un posible encubrimiento. El misterio en torno a Juan Pablo I continúa abierto y su breve pontificado sigue siendo recordado como uno de los más enigmáticos en la historia de la Iglesia Católica.